Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de los negocios internacionales y sobre todo con el tema del Tratado de Libre Comercio. Bien, bueno, este tema en realidad es o tiene su propia complejidad. Sin embargo, también es muy bonito porque básicamente vamos a lograr aprender cómo es que México incursiona dentro de los tratados de libre comercio a nivel global. En esta parte, pues también diré lo siguiente. México históricamente se había rehusado a poder generar tratados de libre comercio. Y de hecho, en realidad, esos tratados tienen un auge después de la Segunda Guerra Mundial. Los acuerdos de Bretton Woods, que entre otras cosas son los acuerdos comerciales que se empezaron a generar para pacificar al mundo, dieron lugar a que se estableciera un modelo económico para todos esos países. Ese modelo económico hoy lo conocemos como el libre mercado. Pero acá era lo que pasaba. El libre mercado conlleva ciertas restricciones, ciertas liberaciones y también ciertas políticas gubernamentales. No es tan fácil el poder establecerlo. Y podremos decir lo siguiente. Ante esta normativa y ante este tipo de cuestionamientos, lo que empezamos a tener para aquella época fue lo siguiente. Entre otras cosas, el libre mercado implica que de alguna manera se ceda cierto orden gubernamental a el empresariado internacional. ¿A qué me quiero referir? Que de alguna manera los negocios internacionales no van a ser dirigidos por los gobiernos, sino van a ser dirigidos por los privados y por las transnacionales a nivel global. Obviamente, ante esta postura, y a pesar de que México estuvo a favor de los acuerdos de Bretton Woods, que le lograron generar en 1944, como que psicológicamente los presidentes mexicanos estaban renuentes a aplicar este tipo de medidas. No todos querían en realidad aplicarlas. Y pues obviamente como que existía cierta, ¿cómo explicarlo? Cierta desconfianza, cierta situación que obviamente iba a generar um, disgusto en los propios presidentes. Porque históricamente los presidentes mexicanos han estado acostumbrados a mandar y dirigir en todos y cada uno de los ámbitos gubernamentales que ellos tienen o que ellos preservan. Por lo tanto, pues, ¿qué tenemos de la siguiente forma? El poder ceder o el poder celebrar un tratado de libre comercio implicaba que los presidentes iban a dejar de tener el control en los mercados internacionales por sus países, y en este caso México. Por eso es que pues muchos presidentes, aún y a pesar de que México estuvo a favor de los acuerdos de Bretton Woods, siempre se negaron a, pues entre otras cosas, a la celebración de tratados de libre comercio. Esto no es un secreto por nadie. Sin embargo, el gran problema fue que también la relación global económica también empezó a cambiar. ¿Por qué empezó a cambiar? Porque pues precisamente empezamos a tener más acuerdos comerciales. México empezó a tener un rezago económico importante, que obviamente podía ser resarcido por el comercio internacional. Pero ¿cómo vas a un comercio internacional si no tienes reglas fijas, si no hay acuerdos fijos o preestablecidos para la celebración o para la realización del comercio internacional? México para antes de 1990 no tenía acuerdos comerciales, no había o no existía en realidad un sistema de negocios que pudiera aperturar la vía gubernamental, pero también la vía privada, es decir, la vía de los particulares. Y entonces, ante esta situación, México empieza a tener una mayor necesidad. Sobre todo, y la gran necesidad que tenía México era poder establecer o poder generar una balanza de pagos que le diera la oportunidad, fíjense, que le diera la oportunidad de que México lograra tener los ingresos suficientes para el pago de la deuda externa. Ante esta situación, pues, ¿qué tuvimos? ¿No?
tuvimos, entre otras cosas, que se tuvieran o se tomaran decisiones que pudieran dar solución al gran problema que para aquel momento pues ya aquejaba a la nación, que era el tema de la deuda externa. Entonces, he allí algo muy importante y algo muy curioso y me gusta mucho manifestarlo, pero considero que el gran problema de la deuda sí se generó en el gobierno del presidente López Portillo ante dos situaciones, me parece que brutales e imperdonables. Y tenía que ver con el tema de la nacionalización de la banca, de la Bolsa Mexicana de Valores. Obviamente porque el gobierno no logra tener la liquidez suficiente para poder ir a invertir o poder especular en el mercado internacional. Y obviamente esto implicó indemnizar a los particulares que tenían acciones invertidas allí, que al final pues fue un gran problema. Y dos, el derroche que hubo del presupuesto gubernamental durante el sexenio del presidente López Portillo. López Portillo se dedicó a gastar dinero y obviamente a tener excesos que no eran costeables. Y esto derivó en que en ese sexenio se pidiera una deuda o se adquiriera deuda para el rescate financiero, pues que para aquel momento ya había generado y había creado el presidente de la República. Cuando llega el presidente de la Madrid, el presidente de la Madrid también presenta un problema de sobreendeudamiento público y este sobreendeudamiento público le hizo pensar de alguna manera poder llegar a un acuerdo comercial. Sin embargo, la historia nos había dicho que los acuerdos comerciales con nuestros vecinos no eran como que una posibilidad. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos de Norteamérica habían tratado de invadir el territorio nacional en más de dos ocasiones, ¿no? Es decir, la primera ocasión por el puerto de Veracruz y la segunda ocasión cuando vienen persiguiendo a nuestro general Doroteo Arango. Al final no lo logran, pero pues esto, entre otras cosas, implicó tomar decisiones verdaderamente difíciles, ¿no? Al final el presidente de la Madrid opta por no negociar y opta básicamente por reestructurar los gastos públicos para poder generar una balanza de pago sana. Sin embargo, cuando llega el presidente Carlos Salinas de Gortari, él sí logra visualizar un tratado de libre comercio, pero a tiempo posterior, en un tiempo futuro, no lo visora, porque también se da cuenta del gran problema de la deuda externa, es decir, hay un problema de sobreendeudamiento. Y él prefiere también reorganizar el gasto. Sin embargo, las condiciones globales, sobre todo, orillan al presidente de la República a optar por una negociación de tratado de libre comercio y buscar al presidente Bush padre en Estados Unidos. Pero también habría que entender la formación del presidente Carlos Salinas, porque él opta por el tratado de libre comercio. Y es que el presidente Carlos Salinas en realidad estudia economía en universidades pues importantes, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y nosotros aprenderemos a través de la historia que a partir de 1970, incluso un poco antes, pero a partir de 1970 hubo un economista eh, fundamental en la historia del mundo. Y digo fundamental en la historia del mundo porque logró implementar un modelo económico y una política económica que hoy conocemos como el neoliberalismo. El neoliberalismo, entre muchas otras cosas que pugna, es precisamente llevar a cabo la economía de libre mercado, tal y como se había establecido en los acuerdos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial y que dieron incluso esos acuerdos la creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la ONU. Y básicamente aquellos estudiantes que estudiaron, valga la redundancia, en aquellas universidades, pues qué tipo de formación tenían, tenían la formación neoliberal. Carlos Salinas comprendía perfectamente los alcances de un tratado de libre comercio, sin embargo, se rehusaba a poder negociar por el tema del sobreendeudamiento público, pero sí lo comprendía porque su formación pues dependía de eso, ¿no? Es decir, la formación académica del presidente, se quiera o no, es, entre otras cosas, una formación completamente, pues, completamente neoliberal. Y él platica, y me gustaría, y bueno, vamos a ver una entrevista que le logran hacer en el programa de Todo Personal que ya tengo aquí, y que me parece buenísima la entrevista. Es la cuestión de que el presidente en realidad logra cambiar de parecer en un momento muy álgido
del inicio de su sexenio. Y me estoy refiriendo a 1989. Él es cuando se percata que lo que él tenía pensado hacer no iba a ser lo suficientemente bueno para mantener las balanzas o las finanzas públicas estables, sino que podía generarse una desestabilización posterior y que pues obviamente iba a comprometer pues básicamente la mayoría de su sexenio y que él no estaba o no estaba postro, no estaba acostumbrado o no quería lograr generar. Él sí quería de alguna manera eh, realizar un buen gobierno y precisamente él sabía que si la situación económica llegaba al sistema gubernamental iba a golpear de gran manera su gobierno. Entonces, en esta entrevista, y me gusta mucho porque son dos partes, la primera la veremos en esta ocasión, la segunda en la otra ocasión, pero en esta entrevista que le logra dar a una cadena de televisión internacional que se llama Azteca América y que tiene un programa que se llama Todo Personal, él logra expresar cómo es que logra negociar el Tratado de Libre Comercio. Y me parece fundamental comprender por qué lo logra negociar, porque también nos va a enseñar cómo es que se dio la renegociación del hoy llamado TIMEC, y que por cierto, si ustedes están pendientes de las noticias, entra en vigor el mes de junio. Y las condiciones que él platica fueron muy particulares porque también uno comprende que él como gobierno en un principio se rehúsa a la negociación, se rehúsa a la idea de un tratado de libre comercio, pero con las condiciones tan complejas para el país y tan complicadas para la nación, al final de cuentas decide ir a la negociación de un tratado de libre comercio. Entonces, veremos esta entrevista y regresaré para comentar algunas cosas. La renegociación, como se la quiera llamar, es una renegociación del Tratado de Libre Comercio que tendrá que iniciarse con la toma del poder de Donald Trump el 20 de enero próximo. Una tarea tan compleja como la que implicó hace un cuarto de siglo la creación de ese mismo tratado. El personaje central en México de esa negociación fue el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Hola, Viviana. Hola, Jorge, qué gusto, muchísimo gusto en saludarte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y esta es la primera parte de la entrevista que tuvimos en Todo Personal con Carlos Salinas de Gortari. Hoy platicaremos de cómo se negoció el Tratado de Libre Comercio. Mañana hablaremos con él de cómo se debería de negociar en el futuro. Esta es la entrevista que se sostuvo con Carlos Salinas de Gortari. Señor presidente, gracias por esta entrevista. Contrario, muchas gracias, Jorge, por tener la oportunidad de esta conversación. A ver, un cuarto de siglo después prácticamente, el Tratado de Libre Comercio termina siendo defendido por muchos de quienes lo criticaron agriamente, muy agriamente en su momento. Bueno, Jorge, como todo proceso reformador, es normal que la reforma como tal implica cambios, haya debates alrededor de ellos. Y el Tratado de Libre Comercio era un cambio fundamental en la manera como los mexicanos no solo queríamos hacer el comercio, sino como nos queríamos relacionar con nuestro vecino al norte tan complicado y tan difícil históricamente y que hoy es la potencia número uno en el mundo. Así que era normal que hubiera un debate. Aquí lo importante es que, como bien se dice, 23 años después, o casi un cuarto de siglo, el tratado se ha acreditado por sus propios méritos como un instrumento que ha funcionado adecuadamente para generar millones de puestos de empleos, mejores salarios, sindicalización de los trabajadores y, de manera fundamental, una manera diferente de relacionarnos con los Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio, se puede hacer un símil con lo que ocurre ahora, se da en un momento de ruptura. Usted lo ha platicado en muchas oportunidades, se da en un momento de cambio de México, pero un momento de cambio del mundo, caída del muro de Berlín, reconfiguración de Europa, geopolítica, y ahora tenemos un momento también de cambio, quizás en un sentido contrario, pero un momento de cambio en el mundo. ¿Cómo era aquel momento y cómo fue el proceso, el inicio del proceso de negociación? Bueno, Jorge, no podemos olvidar que
siendo yo presidente electo en noviembre de 1988, me reuní con el presidente electo de los Estados Unidos, George Bush, el padre, en Houston. Y ahí la conversación fue muy interesante porque el presidente Bush me dijo, nosotros acabamos de firmar un tratado de libre comercio con Canadá. Tenemos interés en un tratado similar con México. Y yo le tuve que decir, presidente, no. Y no puede ser porque en ese momento, y así se lo expliqué, el problema fundamental de México era el exceso de deuda que teníamos con más de 500 bancos comerciales del mundo. La deuda externa de México era un peso terrible sobre los hombros de los mexicanos, y mi prioridad era un proceso en el cual no solo se reestructurara la deuda para posponer los pagos, sino lograr la primera reducción de deuda en la historia moderna de América Latina. Entonces yo le dije al presidente Bush, no se puede, porque si entramos en dos macro negociaciones, entonces cualquier reducción de deuda que ustedes me ayuden a conseguir, me la van a cobrar con reducción de aranceles mexicanos, pero sin dejarme acceso al mercado norteamericano de los Estados Unidos. Así que le dije que no. Y logramos el acuerdo para echar a andar la negociación de la reducción de deuda, donde el secretario de Hacienda de México, Pedro Aspe, se reunió con su contraparte norteamericana, Nicholas Brady, secretario del Tesoro del presidente Bush, y se logró lo que se llamó el Plan Brady, que para México significó, en su conclusión, la primera reducción de deuda en la historia moderna de América Latina. Y en los hechos es el fin de la crisis de la deuda externa como tal, ¿no? De lo que conocimos, la crisis de la deuda externa, y se comienza a encarrilar el proceso de otra forma. Va usted a Davos, me tocó ir en esa gira como reportero, pero me tocó ir en esa gira y en Davos cambian las cosas. Exactamente, Jorge. Davos se da en enero de 1990. Nosotros habíamos programado la firma de la reducción de la deuda para unos cuantos días después. Así que íbamos a Davos como literalmente triunfadores, como Cenicienta casi a la fiesta, pensando que México, habiendo logrado ese paso que muchos consideran casi imposible, iba a ser el centro de atención. Nada. ¿Qué había sucedido? Unos meses antes, en noviembre de 89, cayó el muro de Berlín. Y a los pocos días, en Malta, en un crucero, en un acorazado de guerra, se reunieron el presidente de los Estados Unidos, George Bush, y el premier Gorbachev de la Unión Soviética, y firmaron la conclusión de la Guerra Fría. Y al acabarse la Guerra Fría y al caer el muro de Berlín, los países de Europa Central y del Este salieron de la hegemonía de la entonces Unión Soviética, y en Davos, en enero, a las pocas semanas, todo el interés estaba en esos países, en oportunidades de inversión y un diseño político, sobre todo para consolidar la salida de la esfera socialista y lograr de esta manera, con gran inversión, que Europa Central y del Este se incorporara a Europa Occidental. Así que México perdió interés a pesar de tener prácticamente solucionado el problema del exceso de deuda externa. Pierde interés y usted decide ahí mismo en Davos comenzar, envía algunos miembros de su gabinete a Washington, incluso creo que antes que regresaran a México, y se tienen interlocución con el presidente Bush y retoman lo que el presidente Bush le había planteado y lo que el presidente Reagan le había planteado a José López Portillo mucho tiempo antes. Exactamente, cuando en 1979 el entonces todavía gobernador Ronald Reagan visita México y le plantea al presidente López Portillo un tratado de libre comercio, se dice que el presidente López Portillo le dijo, ni nuestros nietos, ni los hijos de nuestros nietos van a ver algo así. Tiene razón, era una economía cerrada, buscando el proceso de exportaciones, petrolizada, se acababa de descubrir el gran campo petrolero en México, que nos daba una autosuficiencia impresionante. Eran otras circunstancias y en su momento se entendía esa decisión. Yo también me negué con el presidente electo Bush, pero cambiaron las circunstancias. Y como decía Keynes, el gran economista inglés, cuando las circunstancias cambian, yo cambio
mi forma de ser. ¿Y usted qué está dispuesto a hacer? Claro. Así que Si uno quiere resultados diferentes, no puede seguir haciendo lo mismo, ¿no? Absolutamente, Claro. hay que reconocer el cambio del contexto y saber responder ante él. Eso hicimos en Davos en enero de 1990. Me acompañaban en ese viaje el secretario de Hacienda Pedro Aspe y el secretario de Comercio Jaime Serra. Así que ahí en Davos, dos decisiones. La primera, a Pedro Aspe le dije, no basta reducir la deuda externa, hay que reducir también la interna. Y como dice el dicho popular, los bienes son para remediar los males. El gobierno mexicano se ha llenado de propiedades y el pueblo de necesidades. Vamos a privatizar los bienes públicos en subasta abierta y esos recursos usarlos para pagar la deuda interna y así reducir el saldo total de la deuda. Primera decisión. Y la segunda, le dije a Jaime Serra, aquí está la negociadora de los Estados Unidos, la negociadora comercial Carla Hills. Búscala, Jaime, y dile que ante aquella propuesta que me hizo el presidente electo Bush, las nuevas realidades me hacen decirle, exploremos, una vez que el Senado mexicano me lo autorice, la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y México. Ahí es un punto muy importante, porque hay gente que piensa, bueno, se hace el Tratado de Libre Comercio y es un proceso de negociación. El Tratado de Libre Comercio es el resultado de un proceso de negociación y una serie de cambios muy importantes en la economía mexicana. De las privatizaciones no son privatizaciones en sí mismas, es el proceso de liberalización de una economía que estaba demasiado estatizada, esa es la palabra. Así es, y yo repito, el gobierno se llenaba de propiedades, pero en mi campaña, al visitar Valle de Chalco, un joven me dijo con mucha energía, candidato, aquí vamos a pasar los aviones cuando despegan del aeropuerto y nos dicen que el gobierno va a cambiar su flota de aviones. ¿Cuándo vamos a tener agua potable aquí, donde tanta falta les hace a nuestra colonia? Y tenía razón. ¿Cómo es posible que el gobierno tuviera una línea de aviación y millones de mexicanos sin contar con agua potable? Por eso la decisión fue realizar en subasta pública los bienes que había acumulado el gobierno y como era ingreso de una sola vez, no usarlos para gasto corriente, sino para ahorros permanentes, reducir el saldo de la deuda interna. Por eso México, cuando yo asumí la presidencia, tenía un saldo de deuda de 60% del PIB, al terminar mi gobierno era de 21% del PIB. Primera decisión y cambio interno por nuestras circunstancias. La segunda, la del Tratado de Libre Comercio, al cambiar la circunstancia externa, Jaime Serra habló con Carla Hills ahí en Davos y regresó pálido. Dije, ¿qué pasó, Jaime? Bueno, ¿qué te dijeron? Me dijo, Jaime, es que le dije que ante el interés de su presidente Bush del tratado, pues queríamos entrar en la negociación. Y ella me dijo, no, Jaime, ahorita estamos en la cuestión multilateral de la ronda Uruguay. El tratado bilateral puede esperar, le dije. No te apures, Jaime, ya están negociando. Fue el primer paso de la negociación. Sin duda. Claro. Fue una negociación que coordinó Jaime Serra con extraordinario talento y también inteligencia y patriotismo, con la firme participación de Herminio Blanco y la coadyuvancia talentosísima de José Córdoba Montoya. Pero tardó 4 años. Pero además es interesante. No fue inmediata, Jorge. Porque quizás hay que replicarlo en lo que viene, ya lo platicaremos. Pero estaban todos los cuartos paralelos, ¿no? Ajá. O sea, no solamente negociaba Jaime Serra, Herminio, José Córdoba y quienes estuvieran, sino había una serie de cuartos paralelos, de negociaciones paralelas por sector, que era lo que permitía que fuera fluyendo esa negociación. Así es. Cuando nosotros nos abocamos a la negociación ya con la autorización del Senado de México, esta se hizo como gobierno. Y lo primero que se requería era explicarle a la sociedad por qué una negociación de esta envergadura. Yo hice una encuesta. La mayoría se oponía. Eso me arrojó. ¿La mayoría? ¿En qué número? Pues yo creo que más del 60% decía que para qué tener más relación con los americanos si en 1846-48 nos habían quitado la mitad del territorio y al principio del siglo XX habían invadido México 2 veces, una en Veracruz y otra en
la expedición punitiva en Chihuahua, buscando a Pancho Villa. Y además iban a sojuzgarnos para siempre, era Bueno, el paso definitivo. Era comprensible, ¿no? Así que yo dije, lo que hice fue guardar la encuesta y dedicarme a explicar por qué estábamos ante una nueva realidad mundial de geopolítica y economía, abocarnos a esta macro negociación. Y lo que hicimos fue negociar como gobierno, pero, muy importante, incorporamos a la sociedad civil a la negociación. ¿Cómo? Hicimos una innovación en los procesos de negociación, el llamado cuarto de al lado. Sí, los negociadores del gobierno, Jaime Serra, Herminio Blanco, el equipo formidable que tenían en la Secretaría de Comercio, auxiliado por todo el equipo económico del gobierno federal, éramos uno solo como gobierno negociando. Cada vez que se tocaba un punto de una actividad, había los dirigentes empresariales, los líderes campesinos, líderes sindicales, órganos de la sociedad civil con los cuales se comentaba y se platicaba para que supieran qué es lo que nos pedían, y entonces ellos decían, bueno, eso nos va a costar, pero si a cambio podemos obtener esto otro, vale la pena concederlo, que es lo que se trata una negociación, qué se da a cambio y qué se obtiene. Y esa innovación nos funcionó muy bien porque entonces el tratado resultó no solo un acuerdo de gobierno, sino de toda la sociedad sumada al mismo. Claro, repito, con las voces críticas que siempre se reconocieron, se escucharon y estuvimos pendientes de ellas, a ver qué sugerencia constructiva podían hacer y también estar pendientes de no equivocarnos nosotros en lo mismo. Ahora, como usted decía, un proceso largo, 4 años. Se pensó cuando comenzaron las negociaciones que iban a ser mucho más rápidas y terminaron durando 4 años porque también no solamente había resistencias en México, había resistencias en Estados Unidos. De todo tipo en Estados Unidos, porque primero el presidente de Estados Unidos necesitaba una autorización del Congreso llamada Fast Track. No la tenía. Entonces el presidente Bush dijo, por favor ven a Estados Unidos y súmate a la explicación que le estamos dando a nuestros congresistas y a los sectores productivos americanos para que me autorice el Congreso el Fast Track. Entonces nos convertimos en aliados. Y de esta manera autorizaron al presidente Bush a hacer la negociación con el mecanismo llamado Fast Track, que no es otra cosa que autorizarlo a que negociara el acuerdo y cuando se votara no quisieran sumarle otros intereses cada sino que fuera directamente al Congreso. Claro. Sino que como paquete se aprobaba o se rechazaba, si no era impasable. Bueno, Fast Track, dejamos de ser aliados y nos pasamos al otro lado de la mesa, uno frente al otro. El Fast Track nos llevó casi 1 año. La negociación como tal, prácticamente otros 2 años, con una administración republicana. Y concluimos esa negociación en mera campaña electoral, en la cual el presidente Bush buscaba reelegirse y el gobernador de Arkansas, Bill Clinton, le disputaba como candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Oponiéndose al Tratado de Libre Comercio. Su discurso ahora nos olvidamos, Bill Clinton en su campaña se opuso y se puso en forma muy terminante al Tratado de Libre Comercio. Bill Clinton traía un discurso antitratado porque lo había negociado precisamente el presidente republicano George Bush y además porque muchos sindicatos en Estados Unidos no entendían, pensaban que aquí vamos a deprimir salarios para poder exportar bienes hacia Estados Unidos, cuando aquí lo que queríamos era mejores empleos con mejores salarios. Bill Clinton fue muy contrario hasta que establecimos puentes con su campaña. Nosotros como gobierno negociábamos con el gobierno que era el del presidente Bush, pero hicimos contacto y puentes con la campaña del candidato Bill Clinton, en particular a través de alguien que había sido mi compañero en la Universidad de Harvard, Henry Cisneros, que después fue alcalde de San Antonio, ¿no? Y era muy cercano a Bill Clinton y a su equipo. Es su secretario de Vivienda. Después lo nombró secretario de Vivienda. De tal manera que pudimos explicarle al equipo del candidato Clinton cuáles eran las características del tratado. Y unas semanas antes de la elección en los Estados Unidos, el candidato Clinton pronunció un discurso en la Universidad de Carolina del Norte. Y ahí dijo lo siguiente: en la campaña me he opuesto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero ya lo han firmado, ya lo han concluido. Aquí
el presidente Bush, y en México el presidente Salinas y el primer ministro Mulroney de Canadá. Debo reconocer, dijo el candidato Clinton, que el gobierno mexicano ha tomado muchas decisiones unilaterales que incluso han beneficiado el comercio y la actividad económica aquí en Estados Unidos. Y además, es un gobierno reformista que nos tiene impresionados como uno de los más capaces que hemos visto en la historia de México. Eso dijo Clinton en su discurso y concluyó: aprobaré y apoyaré el tratado como está negociado, pero propondré los acuerdos paralelos en medio ambiente y laboral. Y ahí ya no importaba el resultado de la elección presidencial de Estados Unidos. Ganó Clinton, perdió Bush, y aún así el presidente Bush dijo: yo lo firmo. Y antes de dejar la presidencia, él firmó en la sede de la OEA, yo firmé aquí en Palacio Nacional, y el primer ministro Mulroney lo hizo en Canadá. Lo que resultó fue, como bien me dijo la gobernadora de Texas, Ann Richards, que era demócrata, me dijo, La última demócrata que fue gobernadora de Texas. efectivamente, me dijo, tu mejor opción es negociarlo con un presidente surgido del Partido Republicano y que el Congreso lo apruebe con un presidente surgido del Partido Demócrata. Y como lo dijo, ya con Bill Clinton como presidente y habiéndolo firmado el presidente Bush, nos fuimos todavía un año completo, después de firmado y cerrado, a negociar los acuerdos paralelos de medio ambiente y laboral y lograr hasta noviembre de 1993, después de haber iniciado en enero de 1990, que el Congreso de Estados Unidos lo ratificara y también el Senado mexicano. 4 años. 4 años, pero hay puntos que son muy importantes, los acuerdos paralelos. Mirando hacia el futuro, luego ya podemos abordarlo más profundamente, pero los acuerdos paralelos también fue muy importante porque no hubo necesidad de reabrir la negociación. Eran puntos que le interesaban al Partido Demócrata, le interesaban a Clinton Y a nosotros. y al gobierno mexicano, pero no hubo que reabrir la negociación. Ese fue el punto Fueron principal. acuerdos paralelos de una negociación que en lo global ya estaba concluida. Así es. Es que en ese momento reabrir el tratado quería decir que otra vez Empezar todo. aquellos que habían tenido que ceder productores en Estados Unidos a cambio de acceso nuestro a su mercado, ahora iban a decir, no, ya no queremos dar lo que dimos entonces. Y lo que nosotros habíamos dado hasta el límite, nos iban a pedir más. Entonces iba a ser la nulidad de todo el proceso de negociación. Los acuerdos paralelos fueron precisamente el mecanismo inteligente, adecuado, que nos permitió precisamente que sin reabrir el tratado lo pudiéramos adecuar a lo que el presidente Clinton necesitaba para toda su clientela demócrata. Ahora, analizando la negociación del tratado, son fundamentales los equipos, por supuesto. Tener un equipo capacitado que sepa hacia dónde va, pero creo que es fundamental también, usted platíqueme su experiencia, tener vasos comunicantes con muchos sectores para que la negociación no sea en las alturas solamente. Absolutamente, Jorge, eso es indispensable. Por eso, el gobierno tiene, en mi caso, acometió la negociación como un todo. Yo he relatado en mi libro México, un paso a la modernidad, un paso difícil a la modernidad, cómo en las reuniones de gabinete económico, los secretarios de todo el área económica daban sus comentarios y opiniones sobre lo que Jaime Serra y su equipo venían informando del proceso de la negociación. Pedro Aspe con mucha claridad decía, bueno, en materia financiera, estos son los límites que tenemos que poner. Por ejemplo, se estableció que no podía haber propiedad mayoritaria de extranjeros en bancos mexicanos, en los fundamentales. Porque la señora Thatcher le dijo una cosa a Pedro Aspe cuando hicimos la privatización de la banca. La señora Thatcher, wow, para los que la tienen como el non plus ultra del neoliberalismo, dijo, mire, doctor Aspe, si van a privatizar sus bancos, no se les olvide una cosa, jamás le entrega a los 2 principales bancos extranjeros, porque solo se está entregando su sistema de pagos. Y Pedro nos dijo, tiene que haber un límite que se imponga a la propiedad de extranjeros en la banca mexicana. Entonces es una carta que no pudimos dar, que decidimos no dar. Otra carta que desde el principio yo fijé mi posición fueron los no respecto al petróleo mexicano.
Y yo dije, desde el principio, no habrá negociación de propiedad ni participación en la exploración, producción o distribución de productos petroleros en México. La Constitución establece exclusiva propiedad para el Estado mexicano sobre los bienes del petróleo. Y no vamos a modificar la Constitución para adecuarla al tratado, sino vamos a hacer un tratado que se ajuste a lo que la Constitución dice. Y esos fueron los nos financieros y petroleros. Nos sostuvimos. Y así logramos el Tratado de Libre Comercio de América. ¿Cuáles fueron los no de ellos? Bueno, entre tú y yo no hay nada personal, es solo el corazón que desayuna. Bueno, en realidad, como podrán darse cuenta, me gusta mucho y por eso quise que vieran la entrevista, porque no es un tema fácil hablar del Tratado de Libre Comercio. Hoy, a pesar de que ya se ha renegociado, ya va a entrar en vigor. También en la última parte tiene problemas este Tratado de Libre Comercio. Y digo tiene problemas porque lo que logramos visualizar es que el presidente Trump en un principio, y aún y a pesar de que ya había negociado con el presidente Enrique Peña Nieto, con el presidente Andrés Manuel decide dar una marcha atrás, o decide dar marcha atrás, y prefiere de alguna manera recurrir a, a negociar aspectos que en teoría ya estaban negociados. Cosas fundamentales que me parecen en el caso del presidente Carlos Salinas de Gortari es cómo logra generar la negociación. Es decir, él manifiesta que él se logra rodear por todos los sectores gubernamentales, pero también al frente de la negociación pone a un equipo completamente, por no decirlo así, completamente difícil. Es decir, pone a un equipo que de alguna manera representa, entre otras cosas, pues que el Estado tenga una relación de una relación de, de equipo colaborativo. Y lo voy a poner así porque logro ver en la gran negociación que logra hacer el presidente Carlos Salinas de Gortari, que él establece equipos para poder ir a negociar. Él en realidad se percata que es necesario no solamente establecer un orden gubernamental, sino incorporar a los sectores productivos del país para que dieran su opinión y hasta dónde es que se podía llegar a tener como margen de referencia dentro de la negociación. Y lo primero, y aquí resaltaré, me parece que de los dos grandes políticos que rodean al presidente para aquel momento, sí es, se quiera o no, sí es el tema de Jaime Serrapuche y por otro lado Pedro Aspe, dos grandes colaboradores del presidente mexicano. Pero también hay nombres, incluso aquí lo manifestaré, que no logran vislumbrar en la historia, pero me parece que son trascendentales, principalmente uno que estuvo en alguna ocasión al frente de la Comisión Federal de Electricidad y que incluso fue compañero de trabajo del actual comisionado de electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Me estoy refiriendo a Córdoba Montoya, este político mexicano que también proviene de las escuelas estadounidenses en aquella formación. Y de hecho, todo ese cúmulo de personas que agrupaba el presidente de la República era porque habían estudiado en universidades estadounidenses. Y de hecho, a esa generación de estudiosos se le denominó los tecnócratas, el tecnocratismo mexicano, en donde estaba, entre otras cosas, el presidente Carlos Salinas, estaba Luis Donaldo Colosio, estaba Ernesto Zedillo Ponce de León, estaba Córdoba Montoya, estaba también
Jaime Serra, Pedro Aspe, que es decir, toda esta generación de intelectuales, porque es una realidad y así lo denominaré, son una bola de intelectuales estas personalidades y me refiero a ellos de esa manera porque tienen demostrada su capacidad ya a lo largo de la historia y de esa capacidad lograron tener el que hasta hoy sigue como el máximo tratado de libre comercio para el gobierno mexicano, la trascendencia que ha tenido este instrumento ya durante más de 30 años. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Productos que de alguna manera y ante la complejidad, lo que logramos ver es que lejos de la celebración del Tratado de Libre Comercio por voluntad, lo que generó al presidente mexicano ir a la negociación es el tema de la necesidad. ¿Y por qué digo la necesidad? La necesidad de establecer balanza de pago lo suficientemente buena para que el gobierno no tuviera estas caídas que pues ya había presentado con anterioridad. Es importante precisar ante esta fórmula que el gobierno mexicano de aquel momento pues era muy capaz, pero también la urgencia del sistema mexicano, y como bien lo dice el presidente, de salir del debacle al que nos habían orillado los sexenios pasados, el sobreendeudamiento del presidente López Portillo y, por otro lado, la gran crisis que enfrenta el centro de México principalmente, con el temblor de 1985, porque también por allí el presidente de la Madrid tuvo que generar una línea de crédito para poder sufragar ese tipo de problema. Como podrán darse cuenta, son temas complejos, no fue tan sencillo para el presidente mexicano tomar aquellas decisiones y sobre todo el colapso, incluso que podía haber llegado cuando viene la elección con Bill Clinton, ¿no? Es decir, Bill Clinton no estaba a favor del Tratado de Libre Comercio como sí lo estaba en este caso el presidente Bush. Pero al final la gran capacidad negociativa por parte del presidente Salinas generó que el presidente Bill Clinton terminara por apoyar esta propuesta. Entonces, lo que estamos viendo, pues es una exposición maximizada, porque así la catalogaría yo, es una exposición maximizada de, de lo que es capaz un gobierno mexicano. Hoy en día el Tratado de Libre Comercio, a pesar de que ya ha cambiado de nombre porque ya hay una nueva negociación sobre este mismo, pero lo cierto es que la base de la negociación se da en cuanto al Tratado de Libre Comercio, es que México ha tenido y ha generado un sistema de reglas para el mercado con Canadá y el mercado con Estados Unidos. Esto ha permitido al gobierno mexicano tener una especie de desahogo para poder tener un poco más de tranquilidad en las finanzas que se van teniendo a nivel país. El Tratado de Libre Comercio ha sido una ventana para poder incluir incluso un sistema de negocios gubernamental y privado, porque esto incluye a los dos sistemas, gubernamental y privado, para líneas de negocio con Canadá y con Estados Unidos. Obviamente existe derrama económica que va hacia el norte del continente, pero hay otra derrama económica que también se da dentro del país y que permite al final de cuentas que estos sistemas puedan establecerse. Lo cierto es que el tratado tiene mucha trascendencia y lo vamos a estudiar todavía en dos clases posteriores. Pero bueno, espero que les haya gustado la sesión. La verdad es que es un tema muy interesante, como vuelvo a repetir, el tratado tiene muchos bemoles y bueno, entre uno de esos es verificar y lograr qué es lo que vamos a poder, o el panorama que quiero tener con ustedes de lo que pienso lograr con el curso en general. Este tratado da lugar a otras cosas, da lugar a más celebraciones de tratados,
Y bueno, también en la próxima sesión veremos la complicación que genera el tratado a nivel gubernamental, pero también la trascendencia que ya empieza a tener. Yo creo que después de la mitad del sexenio del presidente Cedillo, porque en el periodo que empieza, que es en 1994, fue un momento álgido gubernamental y bueno, lo estaremos analizando en la próxima sesión. Por mi parte es todo. Nos vemos. Hasta luego.